Fijaos, Microsoft acaba de abrir una especie de cápsula del tiempo digital. Ha liberado el código fuente del software que, literalmente, dio el pistoletazo de salida a la revolución de los ordenadores personales. Vamos a meternos de lleno en este pedazo de historia para descubrir cómo unas pocas líneas de código construyeron el mundo que hoy conocemos. Y es que, ojo, esto es mucho más que un simple código antiguo. Como bien dice esta cita, es un artefacto histórico. Es como asomarse por una ventana al pasado para ver los mismísimos orígenes de la informática personal, una foto del taller donde se forjó toda una era. Claro, aquí llega la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué debería importarnos un código escrito hace casi medio siglo, en plena era de la inteligencia artificial, del cloud computing? ¿Qué más da? Pues la respuesta no solo nos cuenta de dónde venimos, sino que esconde lecciones sorprendentes para el presente. Para encontrar esa respuesta tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a finales de los 70. En aquella época los ordenadores eran como genios poderosos atrapados en una lámpara. Tenían un potencial increíble, pero en esencia eran pizarras en blanco. No sabían cómo hablar con nosotros. A finales de los 70 la revolución se mascaba en el ambiente. Máquinas pioneras como el Altair 8800, el Apple II o el Commodore PET empezaban a aparecer en casas y oficinas. Eran auténticas maravillas de la ingeniería, pero les faltaba algo fundamental, un idioma, y es justo ahí donde Microsoft vio su gran oportunidad. Y aquí lo tenemos, el primer tesoro de esta cápsula del tiempo, el Microsoft BASIC para el microprocesador 6502. Era literalmente el alma de muchos de estos primeros ordenadores. Un intérprete completo que básicamente puso la programación al alcance de la gente por primera vez. Pero es que lo más alucinante no es solo el código en sí, sino que no estaba hecho para un único ordenador. Este mismo código, con unos pequeños ajustes, fue el que dio vida a algunos de los ordenadores más icónicos de la historia. Desde el revolucionario Apple II hasta el Commodore PET, todos hablaban el mismo idioma, un idioma que, claro, había creado Microsoft. Venga, saltamos unos pocos años hacia adelante, a principios de los 80. La industria está a punto de pegar otro salto de gigante con la llegada de un coloso que lo iba a cambiar todo, el PC de IBM. Y claro, un nuevo hardware necesitaba un nuevo lenguaje estándar. Y este nuevo estándar fue el GW Basic. Su código fuente, con fecha de 10 de febrero de 1983, es la segunda joya que Microsoft ha liberado. Estaba pensado para el procesador 8080 del IBM PC y se convirtió en el lenguaje universal de la era MS2. Fue la puerta de entrada para que millones de personas se metieran en el mundo de la programación. Pero a ver, la verdadera magia de todo esto no es solo qué hacía el código, sino cómo estaba hecho. Cuando lo analizamos, descubrimos una brillantez técnica que nació de las limitaciones más bestias que nos podamos imaginar hoy en día. 8 kilobytes. Ya está. Nada más. El intérprete completo de BASIC para 6502. Con todo, ¿eh? Con sus cálculos, su manejo de texto, sus funciones matemáticas. Todo cabía en solo 8 kilobytes de memoria. Para que nos hagamos una idea, una foto cualquiera que sacamos con el móvil hoy en día ocupa miles de veces más. Es una auténtica locura. La diferencia, el salto tecnológico es que es brutal. Los programadores de aquella época trabajaban con recursos que hoy nos parecerían de risa. Ahí cada byte contaba. Cada ciclo del procesador era oro puro. Simplemente no había sitio para florituras. Y por eso, con esas limitaciones, no había muchas opciones sobre la mesa. Los lenguajes modernos de alto nivel eran un lujo que no se podían permitir, caros, lentos, ineficientes para esas máquinas. El ensamblador era la única forma de hablarle directamente a la máquina, al metal, como se suele decir, y sacarle hasta la última gota de rendimiento. Y aquí viene una de las genialidades de la época. A ver, ¿cómo es posible que el mismo código base funcionara en máquinas tan distintas como un Apple II y un Commodore PET? Pues lo hicieron con una técnica que hoy nos parece de lo más normal, pero que entonces fue revolucionaria: la compilación condicional. Tenían un único código maestro y con unas etiquetas especiales iban activando o desactivando trozos para crear una versión a medida para cada ordenador. Un concepto que sentó las bases de cómo se desarrolla software para múltiples plataformas hoy en día. Así que, como vemos, este software no se limitó a hacer que los ordenadores funcionaran y ya está. No. Su impacto fue tan bestia que ayudó a crear el modelo de negocio de toda la industria del software tal y como la conocemos. Su legado es gigantesco y se puede resumir en 4 pilares clave. Primero, el modelo de negocio. Revolucionario. Microsoft demostró que se podía ganar dinero vendiendo solo el software. Segundo, creó un estándar de facto en la industria. Tercero, su impacto en la educación fue incalculable. Y cuarto, su influencia técnica, como acabamos de ver, sigue muy presente hoy.
Pero si nos tenemos que quedar con algo, con la idea más potente de todas, quizás sea esta. El verdadero legado de este código no es técnico, es cultural. Este código rompió barreras, hizo que un ordenador dejara de ser una cosa rara para ingenieros y se convirtiera en un lienzo en blanco para la creatividad de cualquiera. Encendió la chispa de toda una generación. Y todo esto, claro, nos deja con una última reflexión. Hoy vivimos en un mundo donde la memoria y la potencia de los procesadores parecen infinitas. Pues bien, este código nos recuerda el poder que tienen las limitaciones. Nos enseña que a veces tener menos recursos te obliga a ser más listo, más ingenioso, y que la verdadera elegancia muchas veces no está en la abundancia, sino en la inteligencia para aprovechar hasta el último byte.